Muy bien, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí entendemos y sabemos lo que hoy ha sucedido. Pero quizá haya alguien que por primera vez haya visto lo que es un bautismo dentro de lo que es la iglesia evangélica y pueda preguntarse qué es lo que hoy aquí ha sucedido. ¿Qué es lo que estos cristianos han hecho en el día de hoy? Y lo que hoy aquí ha sucedido no ha sido un invento ni mucho menos de la iglesia evangélica cristiana, sino que forma parte de algo que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia. Algo que forma parte de lo que se conoce como la gran comisión entregada a sus discípulos y por extensión entregada a la iglesia de Cristo. Y es algo que vemos en este texto que hoy se ha leído aquí y sobre todo en Mateo 28, los versículos del 19 y 20. Esos versículos se conocen como la gran comisión que Cristo dio a sus discípulos, que Cristo dio a su iglesia. Por tanto, lo que hoy ha sucedido aquí, fíjense que en realidad es el cumplimiento de estas palabras, de esa comisión de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Lo que hoy ha sucedido y hemos visto es el cumplimiento de esta gran comisión. Es el acto de obediencia de la iglesia a su Señor. Es algo que es parte vital y esencial de la vida de la iglesia. Por lo tanto, como iglesia, aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo, aquellos que somos creyentes y hemos dado como nuestros hermanos, por la gracia de Dios, nuestra vida a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, debemos entender muy bien como iglesia lo que significa esta comisión que Cristo entregó a sus discípulos. Y aquellos que quizá lo ven por primera vez, tienen que tener también muy en cuenta esas palabras que Cristo dijo y lo que ellas significan. Así que tengan sus Biblias abiertas en Mateo 28, especialmente en lo que son los versículos del 16 hasta el 20. Y esta gran comisión no se la ha llamado gran por casualidad, porque fíjense que es una gran comisión, gran en el sentido de que es grande, es plena, es completa. Porque si se dan cuenta hay una palabra que se va repitiendo varias veces. Se repite 4 veces, que es la palabra todo o toda. Fíjense que el Señor Jesús les dice, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos, haciéndolos discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Esta repetición de todo es precisamente la idea de que esta comisión que Cristo dio a sus discípulos es una gran comisión, es completa. Fíjense que tenemos una autoridad completa de Cristo, toda potestad me es dada. Fíjense que tenemos lo que es una misión completa de la iglesia a todas las naciones, enseñando todo lo que yo os he mandado, y tenemos una seguridad completa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar ver hoy en el tiempo, mis hermanos, que me queda. Vamos a ver estas 3 cosas. Vamos a ver la autoridad completa de Cristo, que es la base para nuestra comisión como iglesia. Después veremos la visión, la misión completa es el resultado para nuestra comisión como iglesia. Y tercero, lo que vamos a ver es esa seguridad completa, esa presencia completa de Cristo, que es la seguridad que tenemos en nuestra comisión como iglesia. Vamos a lo primero, fíjense la completa autoridad de Cristo. Y esa completa autoridad de Cristo es una autoridad que primero hay algo que no podemos perder de vista. Es una autoridad que es dada en el contexto de la resurrección. Fíjense que la gran comisión en realidad aparece a partir del versículo 19, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Ahora bien, esas palabras son dichas en un contexto muy específico, en un contexto muy determinado. Antes, en el Evangelio de Mateo, no nos encontramos ningún momento cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: id a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos, enseñarles a que guarden todo lo que yo os he mandado. No nos encontramos palabras así. Sí nos encontramos que el Señor Jesús envió a sus discípulos, envió a los 70 a las ovejas perdidas de Israel, pero no a todas las naciones. Fíjense que es en este contexto, mis hermanos, donde nos encontramos algo distinto. Ahora la comisión se amplía a todas las naciones. Y esto es así porque el contexto, nos vamos a dar cuenta que es el contexto de la gloriosa resurrección de Cristo. Fíjense el versículo 16. Fíjense hacia dónde estaban yendo los discípulos. Fíjense que dice: por tanto, los 11 discípulos fueron a Galilea. La pregunta aquí es: ¿por qué se fueron a Galilea? ¿Por qué no fueron a Judea? ¿Por qué no fueron a Samaria? ¿Por qué fueron a Galilea? Y se fueron a Galilea porque esto es algo que el Señor Jesús había dicho y había mandado. Y eso es algo que hemos visto en el contexto anterior. Fíjense los primeros 10 versículos de Mateo. Fíjense lo que sucede de este capítulo 28. Fíjense en el versículo 5 en adelante. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Jesús va delante de sus discípulos, ¿a dónde? A Galilea, allí le veréis. Fíjense ahora en el versículo 10, ¿qué es lo que aparece? Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Y ahora pasamos al versículo 16 y nos encontramos a esos 11 discípulos yendo, ¿dónde? Yendo a Galilea. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había dicho: voy a Galilea, allí me verán, decidles que vayan a Galilea, porque allí me van a ver a mí. Y el versículo 16, los 11 se fueron a Galilea. Eso es importante, porque nos une la ida de los 11 discípulos a Galilea, nos lo une con el contexto de los 10 primeros versículos. ¿Y qué pasó en esos 10 primeros versículos, mis hermanos? Lo que sucede y lo que nos damos cuenta es que se nos mencionan dos hechos históricos innegociables en la fe cristiana y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos menciona el hecho histórico de la crucifixión de Cristo y el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Se nos menciona que Cristo fue verdaderamente crucificado. Fíjense versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Qué Jesús? Había muchos Jesús en aquel tiempo, Era como los González, los Sánchez, los Pérez. Había Jesús para parar un tren. Pero ¿qué Jesús, mis hermanos, estaban buscando aquí? Yo sé que buscáis a Jesús, lo especifica, el que fue crucificado. Por lo tanto, mis hermanos, nos está diciendo algo importantísimo de la persona de Jesús de Nazaret. Un hecho histórico vital, que Cristo Jesús fue crucificado en la cruz. Y que Cristo fue crucificado en aquella cruz para perdón de los pecados del pecador, mis hermanos. Y que esta realidad, que este hecho histórico es innegociable en lo que es la fe cristiana. Es parte de la predicación, mis hermanos, de la fe bíblica. De que predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero no paramos aquí. Porque ese Cristo que fue crucificado, Jesús de Nazaret, que fue clavado en aquella cruz, al tercer día resucitó. Y ese es el contexto previo. Fíjense si seguimos leyendo. Versículo 6. Dice: no está aquí, pues ¿qué? Ha
resucitado. Y mis hermanos, esto es la piedra angular y la piedra fundamental de lo que es el Evangelio de las Escrituras, de lo que es la fe cristiana. Sin la resurrección de Cristo, la predicación es vana, vacía, la fe no tiene ningún tipo de sentido. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que aquel que fue crucificado en la cruz, al tercer día resucitó. Y Pablo le escribió a los Corintios diciendo: esto que os enseño es lo que primeramente recibí, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y esa resurrección, mis hermanos, esa resurrección es lo que vindica. Es lo que dice verdaderamente el amén de lo que Cristo hizo en la cruz fue verdadero y real. De que Cristo verdaderamente murió en la cruz. No se desmayó como algunos dicen. No se desvaneció como algunos dicen. Para resucitar de los muertos se requiere algo simple. Se requiere primeramente haber muerto, mis hermanos. Y aquel que murió resucitó. Y la resurrección, mis hermanos, es lo que determina que lo que Cristo hizo en la cruz es real. Que su sangre vertida en aquella cruz es para el perdón de pecados, y aquel que se acerca con arrepentimiento y fe, sus pecados son perdonados. De que cuando Cristo dijo en aquella cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, mis hermanos, eso fue una realidad. Por tanto, fíjense que este irse a Galilea nos lo liga con esos dos acontecimientos, que Cristo murió, pero que sobre todo Cristo resucitó. Y fíjense que cuando van a Galilea se encuentran a Jesús. ¿A qué Jesús? Al Jesús resucitado. Y algunos lo adoraron, otros dudaron. Fíjense el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y la duda, mis hermanos, algunos dicen que es porque evidentemente Jesús venía de lejos y no lo distinguían muy bien, porque fíjense el versículo 18 que dice: y Jesús se acercó y los habló. Y quizá alguien hoy aquí está en la misma situación que algunos de esos discípulos. De que cómo se me puede hablar de que alguien, Jesucristo, resucitó de los muertos y tener duda en ello. ¿No es eso una fábula? ¿No es eso un cuento para ir a dormir para los niños? ¿No es eso un mito? ¿Y saben qué? Mateo mismo lo que hace es desmentir esto. Es imposible interpretar y entender la resurrección de Cristo como una fábula, como un mito. Solamente puede entenderse e interpretarse como un hecho histórico glorioso. ¿Y cómo lo hace esto Mateo? Lo hace, fíjense, que en los versículos del 11 al 15 hay algo que parece que rompe el fluir del argumento. Id a Galilea, allí me verán. Versículo 16, los 11 yendo a Galilea, pero entre medio, ¿saben lo que nos encontramos? Nos encontramos el soborno de aquellos guardias que estaban vigilando la tumba, mis hermanos. Y pregúntense por qué, mis hermanos, sobornaron a esos guardias que estaban en la tumba, mis hermanos. Los sobornaron, ¿saben para qué? Para que no dijesen lo que allí había sucedido. Para que no declarasen que algo allí había sucedido fuera de lo normal, fuera de lo común. Que algo allí había sucedido que era glorioso, extraordinario, sublime. Entonces, intentando tapar la boca de esos guardias, mis hermanos, lo que estaban haciendo era confirmar que lo que allí había sucedido no era el robo del cuerpo, mis hermanos, sino el acto glorioso de la resurrección de Cristo Jesús, mis hermanos. Y eso fue conocido, mis hermanos, por los judíos hasta el día de hoy. Fíjense el versículo 15, lo que dice. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por tanto, el contexto, mis hermanos, es un contexto glorioso de esa gran comisión. Es el contexto de que Cristo resucitó. Es el contexto, mis hermanos, de que el Padre Altísimo lo que hizo fue traer de los muertos a su Hijo, mis hermanos. Que lo que sucedió, mis hermanos, es que la tumba no pudo contener a Cristo Jesús y Cristo resucitó victorioso.
Y ahí en Galilea lo vieron. Y a este Cristo resucitado, en este contexto de la resurrección, fíjense mis hermanos que es a Él, que esa autoridad les dada de manera completa. Es una autoridad dada de manera completa a Jesucristo resucitado. Fíjense ahora lo que dice en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Toda potestad, toda autoridad. Escuchen estas palabras, toda potestad, toda autoridad. Jesús aquí nos está diciendo, ¿sabéis qué, mis discípulos? Me ha sido dada alguna autoridad. Me ha sido dada una autoridad parcial. No, el Cristo resucitado dice, lo que me ha sido dado es una autoridad completa, una autoridad absoluta, una autoridad total. Y uno aquí se pregunta, ¿es que antes de la resurrección Jesucristo no tenía autoridad? Por supuesto que tenía autoridad, una autoridad sublime. Cuando acabó el Sermón del Monte se nos dice que la gente se sorprendía porque Jesús les enseñaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Cuando bajaron a un paralítico en la primera ascensor de la historia, mis hermanos, por el techo, hicieron un agujero ahí, mis hermanos, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene que autoridad para perdonar pecados en este mundo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese paralítico se levantó, tomó su lecho y andó como evidencia de que Jesús tiene plena autoridad para perdonar pecados. Que cuando estaban en el mar de Galilea, mis hermanos, y llegó una tormenta, y ahí los discípulos estaban todos temerosos porque se ahogarían, mis hermanos, y el Señor Jesús se levantó, ¿y qué es lo que hizo? Reprendió a los vientos y el mar, mis hermanos, y el mar en caos se calmó. Y los discípulos que se preguntaron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Fíjense, mis hermanos, ¿quién es este hombre? Así como el Dios creador en Génesis 1:2, en el caos de las aguas, mis hermanos, con el poder de su palabra, venció el caos creándolo todo. Ahora Jesucristo vence el caos de la tormenta y de las aguas con su propia palabra. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Dios encarnado. Este hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que no tenía autoridad. Por supuesto que la tenía. Pero ¿por qué ahora, después de la resurrección, dice toda autoridad me es dada? Mis hermanos, porque el contexto aquí, redentor e histórico, es distinto. Porque la resurrección en la Biblia, tienes que saber algo. La resurrección en la Biblia se relaciona, mis hermanos, con lo que es victoria. Con la victoria, mis hermanos, del rey que ha vencido en batalla. La resurrección se relaciona, mis hermanos, con que Cristo venció la mayor batalla que ha habido en este mundo, mis hermanos, que ni tú, ni yo, ni nadie podría lidiar en este mundo. Es la batalla, mis hermanos, de cuando Cristo fue crucificado en aquella cruz. No mires la cruz como algo pasivo. No mires la cruz como algo más que sucedió en la historia. No, mis hermanos, ahí había una salvación que se obraba de manera activa. Porque Cristo en aquella cruz, vertiendo su sangre, venció al pecado. Venció aquello que hunde al ser humano, corroe al ser humano, destruye el mundo. El otro día estaba hablando con mi hijo, estábamos viendo las noticias y ¿han visto? No hay ni una noticia buena. ¿Saben cuáles son las únicas noticias buenas? Cuando aparecen noticias de comida. Y ahora dice el salmonejo del verano. Esto es bueno. ¿Ya? Y el gazpacho del verano. Pero el resto de noticias, mis hermanos, son terribles. Y mis hermanos, esto no es culpa de Dios. Esto es porque el ser humano se rebeló y pecó contra Dios. Y Cristo venció en aquella cruz al pecado. Cristo, mis hermanos, venció a la muerte en aquella cruz
Porque la sentencia, mis hermanos, del pecado, la sentencia sobre el pecador es la muerte, y quien murió la muerte en la cruz fue Cristo Jesús, y la muerte quedó vencida. Y venció Cristo Jesús, el Rey de Reyes, a Satanás, mis hermanos, a la serpiente antigua en aquella cruz, mis hermanos. Fue una batalla cósmica lo que se dio en la cruz, mis hermanos. Fue una batalla del cielo y el infierno en aquella cruz, mis hermanos. Y Cristo venció. Cristo venció porque fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte misma de cruz. Pero ¿saben lo que demuestra que Cristo venció? De que al tercer día la tumba se abrió. Y Cristo resucitó victorioso y triunfante como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la resurrección se relaciona, mis hermanos, con la idea del Rey ascendiendo al trono celestial y tomando posesión de ese trono con todo puesto bajo sus pies. Hay un salmo que habla de esto y que se aplica a Cristo, que es el Salmo 2. Y es cuando Dios le dice a su Rey, que se cumple en Cristo, el que resucitó, le dice básicamente en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia, quédense con esto, te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, quédense con esto, los confines de la tierra. Tú los regirás con barra de hierro y los quebrantarás como vasija de alfarero. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por posesión tuya los confines de toda la tierra, mis hermanos. Y esa potestad del Cristo resucitado es la potestad del Rey de Reyes que resucitó y tomó posesión del trono. Y toda la tierra y toda nación quedan bajo sus pies. Fíjense que esto es una referencia a Daniel 7, al profeta Daniel. En el capítulo 7, versículo 14 dice, y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mis hermanos, es Jesucristo resucitado, que aquel que se puso en su cabeza, aquí está el Rey de los judíos, después de ser resucitado, mis hermanos, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, que le ha sido dada, no la ha tomado por su propia iniciativa, el Padre se la dio toda y absoluta y completa autoridad. ¿Sobre qué? Fíjense el versículo 18, mis hermanos. Versículo 19, perdón. 18. Toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. ¿Saben lo que indica esa expresión? Es la misma expresión que aparece, mis hermanos, en Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una expresión de que el Creador creó todas las cosas, visibles e invisibles. Todo el cosmos, todo lo que se ve, todo lo que no se ve, mis hermanos, fue creado por Dios. Es una expresión de plenitud. Y cuando Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está diciendo que le ha sido dada una autoridad que es plena, que alcanza todos y cada uno de los rincones de este cosmos. Que alcanza, mis hermanos y hermanas, todos y cada uno de los rincones de este mundo. El mundo espiritual, mis hermanos, queda puesto bajo los pies del Cristo resucitado y su autoridad. Aquello que es invisible y somos incapaces de verlo, mis hermanos, esto queda puesto bajo la autoridad del Cristo resucitado. La fosa más profunda del océano más profundo está bajo la autoridad del Cristo resucitado. Las naciones que se piensan que tienen por ellas mismas autoridad, esas también están puestas bajo los pies del Cristo resucitado. Y la vida de cualquier ser humano, incluso la tuya, lo aceptes o no lo aceptes, está bajo la autoridad de aquel que resucitó de los muertos. Y no eres tú tu propio rey. Cristo es quien reina. Y es un rey absoluto, no es parlamentario. Nosotros sabemos lo que son los reyes parlamentarios, ¿no? Tienen un cierto poder.
pero es el Parlamento quien corta el bacalao. Pues mis hermanos, Jesucristo no es un rey parlamentario. No se reúne el Parlamento celestial de serafines y querubines y arcángeles y determinan qué autoridad tiene o no Jesucristo. No es así. Mis hermanos, todo el Parlamento celestial lo que dice a la autoridad de Jesucristo es amén y punto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saben, a nosotros nos gusta hacer un Cristo parlamentario, un rey parlamentario, cuya autoridad la sujetamos a la nuestra. Si es tan bueno, si es tan poderoso, ¿por qué no para estas guerras? ¿Por qué no para esta tristeza? ¿Por qué no me saca las castañas del fuego en las que yo me he metido? Pero nunca te olvides de que tu autoridad no está, la autoridad de Cristo no está supeditada a la tuya. Tú estás supeditado a aquel que toda autoridad le ha sido dada. Y esta autoridad completa, mis hermanos, es la base para la gran comisión que tenemos como iglesia. Porque ahora fíjense el segundo punto, mis hermanos. Pasamos a la misión completa. Y la misión completa es el resultado para nuestra comisión como iglesia. Surge como resultado. Y si nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de la misión aquí que ahora vamos a ver? Es un objetivo claro. Es hacer discípulos de Cristo en todas las naciones. Fíjense que esto está a partir del versículo 19, mis hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Aparece esto en sus Biblias? Bien, porque ese es el objetivo, mis hermanos. No significa ser aquí original y buscar algo extraño. Significa ser bíblico. Y mis hermanos, ser bíblicos, que la misión aquí de la iglesia es ir y hacer discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Y fíjense que esto es como resultado. Fíjense cómo empieza el versículo 19. Por tanto, ¿se dan cuenta? Es decir, como resultado de algo. ¿Como resultado de qué? Como resultado del versículo 18. Como resultado de lo que ha sucedido en el capítulo 28. Como resultado de que Cristo ha resucitado. Y como resultado de que Él es aquel que tiene toda y plena autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, ahora vosotros, discípulos, tenéis algo que hacer. ¿Cuál es ese resultado? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? La gran comisión es el resultado de la autoridad de Cristo, no de nuestra propia autoridad. No vamos a las naciones y hacemos discípulos por nuestra propia autoridad, por nuestra propia iniciativa. No es que aquel día, mis hermanos, Pedro se levantase, el apóstol Pedro que llevaba la voz cantante siempre ya, y dijeron, bueno, oye, 11, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué va? No fue la iniciativa de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración, que vio a Cristo glorificado? ¿Qué es lo que le dijo Pedro a Cristo, mis hermanos? Dijo, wow, qué sorprendente es esta gloria, Señor Jesús. El mundo tiene que saber de esta gloria. El mundo tiene que conocerla. Salgamos de este monte y anunciemos tu gloria al mundo. ¿Le dijo esto? Le dijo, no. Le dijo, oye, hagamos 3 casitas aquí, 3 tiendecitas, y nos quedamos esta gloria a ti, para mí, para él. Yo me lo como y yo me lo guiso. Yo me guiso y yo me lo como. ¿Ya? Y nos quedamos aquí. No tenía ninguna intención, mis hermanos, de ir a las naciones. Pero ahora que Cristo había resucitado y que tenía plena autoridad, les dice, por tanto, ahora id. Si te preguntabas, ¿por qué la iglesia evangélica? Cuando hablamos de la iglesia evangélica, mis hermanos, no hablo de una institución, no hablo de una organización. Hablo de ese pueblo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Cristo. De aquellos que han creído y creen en Cristo de Jesús. De aquellos que han bajado a las aguas dando testimonio de quién es Cristo. Si te preguntas por qué van al mundo y explican sobre el Cristo que murió y resucitó, incluso algunos de ellos a expensas de dar su vida, porque van como resultado de que su Señor tiene plena autoridad y esa comisión, por lo tanto, es un acto de obediencia a aquel que reina sobre sus vidas. Por tanto, id y haced discípulos.
Y fíjense, mis hermanos, que aquí el tema de id y haced discípulos, el verbo principal es haced discípulos. ¿Cómo se hacen? Bautizándoles y enseñándoles. Pero la fuerza de todos estos verbos es fuerza, mis hermanos, de carácter imperativo. Id, haced discípulos, bautizadlos en el nombre del Dios Trino, enseñadles todas las cosas que yo os he mandado. Por tanto, hay algo que debemos preguntarnos. Yo estoy seguro que lo saben. Si yo lo pregunto aquí a los niños, y se lo pregunto a Charlotte, seguro que lo sabe. Se digo, ¿qué es un discípulo? No hace falta que respondas, ¿eh? ¿Qué es un discípulo? De manera simple, mis hermanos, un discípulo es alguien que sigue ¿qué? Que sigue al maestro, que sigue sus enseñanzas. Eso es de manera simple, pero es demasiado simplista para lo que es el discípulo, mis hermanos, en las Escrituras. Porque fíjense que se menciona 2 veces la palabra discípulo. Fíjense el versículo 16, pero los 11 discípulos. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Los 11 discípulos, mis hermanos, piensen, eran los apóstoles. ¿Por qué no dice los 11 apóstoles? ¿Por qué dice discípulos? Porque es lo que eran. Pero porque esta mención de discípulos nos explica lo que significa hacer discípulos a las naciones. Fíjense que estos discípulos, mis hermanos, esos 11 discípulos, piensen quiénes eran. No solamente eran aquellos que habían seguido a Jesús durante todos esos años, mis hermanos, sino que fueron aquellos, mis hermanos, que habían creído algo. ¿Saben qué habían creído? Que ese Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios. Habían creído como discípulos quién era Jesús. Sí, a veces de manera imperfecta. Faltaba que llegase el Espíritu Santo, que llegase y tuviesen más luz y comprensión, pero habían creído que ese Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Habían visto, mis hermanos, el hecho histórico de que Cristo murió en la cruz. Y ahora, mis hermanos, adoraron a aquel que había resucitado. Esos discípulos fueron aquellos, mis hermanos, que primero creyeron, asintieron quién era Jesús. Y esto es una gran diferencia, ¿sabes qué? Con las grandes religiones de este mundo. De que tú, por ejemplo, puedes seguir las enseñanzas de Buda y no importa lo que creas de Buda. Y tú puedes seguir el platonismo, no el platanismo, esto es otro, ¿ya? Que se ha puesto muy de moda comer plátanos hoy en día, ¿eh? Sobre todo si uno va al gimnasio. El platanismo no, el platonismo, seguir a Platón, mis hermanos. Tú puedes seguir las enseñanzas de Platón y da igual lo que creas de Platón y quién Platón fue. No puede ser así con el Evangelio de Cristo Jesús. No puedes decir, qué grandes enseñanzas las del Sermón del Monte. Si esas enseñanzas del Sermón del Monte soy capaces de aplicarlas, entonces serán mucho mejor. El mundo irá mucho mejor, pero oye, esto de que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, esto no va conmigo. Que muriese y que resucitase, eso no va conmigo. Déjame que te diga una cosa. Si crees que esto es ser discípulo de Cristo, te equivocas. Si crees que esto es ser cristiano, te equivocas. Porque el discípulo de Cristo, el que sigue a Cristo, primeramente, mis hermanos, ha entendido y ha creído que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que ha creído y ha aceptado de que Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó de los muertos. Es una pregunta crucial. ¿Se acuerdan? Se la hizo Jesús a sus discípulos. No dijo, oye, ¿qué creéis que es aquello que yo enseño? ¿Les preguntó esto? No les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron varias cosas. Y ahora va a sus discípulos y les dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. También no lo tenía todo bien cuadrado ahí, pero confesó. Y sabes, esa pregunta es vital para tu vida. Primeramente, antes de seguir a Cristo, tienes que responder, ¿quién dices que es Jesús de Nazaret? Porque esta respuesta marcará tu presente y toda tu eternidad. Y lo que la Biblia responde es que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, que murió y que resucitó y que tiene plena autoridad. Y porque creemos quién es Jesús, mis hermanos, es que seguimos lo que nuestro Señor Jesucristo enseña y manda. Porque creemos quién es Él. Por lo tanto, mis hermanos, id y haced discípulos, esos discípulos que creen en quién es Jesús, que creen, mis hermanos, en su obra de crucifixión y resurrección, hacer discípulos a todas las naciones. Esto está en el corazón de Dios mismo, mis hermanos. Ya desde Génesis. ¿Se acuerdan cuando creó al ser humano? Lo creó a imagen y semejanza y le dijo al ser humano: sojuzgad, gobernad la tierra, fructificad, multiplicad. Tenían que ser vicerregentes. ¿Cuántos han visto aquí las crónicas de Narnia? ¿Han visto las crónicas de Narnia? Bien, si no, mírenlas, que están muy bien, ¿ya? Que están muy bien. Pero cuando los niños llegan a Narnia, ¿cómo se les define? Son los reyes y reinas de Narnia, mis hermanos. Sobre todo los animalitos y bichitos y cositas que hay ahí, ¿ya? Los reyes y reinas de Narnia. Esto viene de Génesis. Porque el ser humano tenía que ser vicerregente sobre toda la creación. Pero el ser humano pecó, mis hermanos. Pero Dios no pasó página. Dios, mis hermanos, más adelante llama a un hombre y le promete algo. Llamó a Abraham y ¿saben qué le dijo? Que en ti o a través de ti serán benditas ¿qué? Todas las familias o las naciones de la tierra. Esa bendición de Génesis tenía que llegar a las naciones de alguna manera a través de Abraham, mis hermanos. ¿Y eso fue a través de su simiente, de su hijo Isaac? No. ¿Jacob? No. Se murieron los dos. Israel, no, porque Israel falló. Pero fíjense cómo empieza el Evangelio de Mateo. Vayan al Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Fíjense lo que se nos dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham. Mis hermanos, Jesucristo es el último hijo de Abraham, la simiente de Abraham sobre quien recae esa bendición, mis hermanos, a las naciones. Es en quien, mis hermanos, al final, por ser el hijo de Abraham, puede decir: id a todas las naciones, sin distinción de tribu, lengua, raza y nación. Y explicarles y contarles quién soy yo, el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió y el que resucitó, mis hermanos. Por tanto, esta es la gran misión de la iglesia: id a todas las naciones y predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo como el Señor, mis hermanos. Bien, ¿y esos discípulos de Cristo? ¿Cómo se cumple este objetivo? Fíjense. Mostrando un compromiso con Jesús y sus enseñanzas. Fíjense que no solamente aquí es id y haced discípulos, sino, fíjense, si seguimos leyendo el 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hoy hemos visto aquí, mis hermanos? Jared, Naim, Leana, han bajado a las aguas. ¿Por qué? ¿Porque al pastor se le pasó por la cabeza este invento, mis hermanos? Porque la iglesia de Piedrahíta no tenía nada más que hacer el día 20 de julio que decirles: oye, va a ir al bautisterio. Esto, mis hermanos, ni mucho menos. Es un acto de obediencia, no solamente de ellos, sino también de la iglesia, mis hermanos. Id y haced discípulos, ¿cómo? Bautizándoles. Eso es un acto de obediencia a esa ordenanza que antes ya he explicado lo que significaba. Lo que Dios y Cristo hizo en su vida, que han muerto con Cristo y han resucitado juntamente con Él, mis hermanos. Pero el bautismo también es otra cosa. ¿Saben lo que es? Es un acto de unión. Es un acto de unión bajo el nombre de aquel en el cual son bautizados. Si han escuchado, no les he dicho que yo te bautizo en el nombre de Rubén Sánchez Noguero, pastor de la iglesia de Piedra de Ayuda. ¿Han escuchado esto? No. Pueden responder, que no pasa nada, ¿eh? No nos comemos a nadie, aquí se responden. No he dicho esto, mis hermanos. Yo os bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Un solo nombre, porque hay un solo Dios, quien es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mis hermanos, una de las cosas que el bautismo implica es su unión bajo el nombre en el cual son bautizados. Han quedado unidos, mis hermanos, a Cristo Jesús, han quedado unidos al Dios vivo y verdadero, que el único Dios vivo y verdadero que hay es el Dios trino, mis hermanos. Por eso, si uno no cree en la Trinidad, no puede ser cristiano. Porque es una doctrina fundamental, vital e innegociable, que el Dios verdadero es el Dios trino. Y aquellos que se bautizan bajo este nombre y quedan unidos al Dios verdadero. Por lo tanto, desde este día, Jared, Nahim, Leana, vuestra vida es una vida que ya no os pertenece a vosotros. Le pertenece a vuestro Señor. Y es una vida que queda unida al glorioso Dios trino que os ha salvado. El Padre os escogió, Cristo murió en la cruz, el Espíritu Santo es el sello que ahora tenéis en vosotros de vuestra salvación, de vuestra adopción, de esa herencia eterna. No es fácil esta unión, pero es lo que sucede en la vida del bautizado. Id y bautizarlos en ese nombre, y ahora fíjense, versículo 20, enseñándoles que guarden, y aquí viene el otro todo, todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Saben qué? Mis hermanos, eso es curioso. Yo esto he estado investigando un poquito. Fíjense que primero aquí está el bautismo y después ¿qué? Enseñadles. A veces nosotros hemos cambiado esto y lo hemos puesto al revés. Bueno, tienes que tener un curso de teología sistemática para poder bautizarte. O tienes que saberte los estatutos de la iglesia para poder bautizarte. Yo recuerdo, sé que no les importará, cuando estábamos con el curso de discipulado con Jordi Pilar, ¿ya? Estábamos dando el curso, ¿ya? Y bueno, se tragaron teología, pero madre mía, les cogió un empacho a los pobres, ¿ya? Pero llega un momento que, no sé si era el tema del bautismo y así, que yo recuerdo que estaba sentado yo aquí, Jordi aquí y Pilar aquí, y Jordi se me queda mirando y me dice, bueno, ¿y cuándo? Y yo digo, ¿cuándo qué? ¿Cuándo nos bautizamos? Y yo, bueno, esto depende de vosotros, cuando vosotros me digáis. Entonces me dijeron, pero ¿no tenemos que acabar el curso? Y digo, no, porque el requerimiento del bautismo no es arrepiéntete, cree y acaba el curso. ¿Ya? No es eso, es arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Has creído, si bien has creído en tu corazón, puedes bautizarte. Y fíjense que a veces lo hemos cambiado nosotros. Primero ten todo este curso. Primero ten estas cosas bien arregladas en tu vida. Cuando yo pienso cuando bajé a las aguas, si tuviese que tener todas las cosas arregladas en mi vida, no hubiese bajado nunca a las aguas, mis hermanos. Pero la iglesia cristiana primitiva lo entendió de manera distinta. Te has arrepentido y has creído, suficiente para bajar a las aguas. Después, en esa nueva vida, enseña todo lo que Jesús ha mandado a que lo guarden y crezcan en esta nueva vida. Hazlo con predicación, hazlo con discipulado, hazlo con estudios, hazlo con la iglesia que ayuda a esos nuevos creyentes a crecer en todo lo que Cristo ha enseñado. Por tanto, Jared, Naín, Leana, esto no es el fin, esto es el principio. Y eso es el principio de una vida que no es fácil, que el camino es estrecho, que el camino tiene momentos difíciles, pero que el camino al fin es glorioso. Y es el inicio de una vida donde tenéis que crecer en el conocimiento de Cristo, en las palabras de Cristo, y guardar aquello que le ha mandado juntamente con la iglesia que hoy ha sido testigo de vuestro bautismo, quien tiene la responsabilidad también de ayudar a nuestros hermanos a crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, para terminar, la tarea no es fácil, es grande. Por lo tanto, ¿qué seguridad tenemos, mis hermanos, de esto? Y fíjense que es la presencia completa de Cristo, que es la seguridad para nuestra comisión.
Es la presencia de Jesucristo hasta el final de los días, hasta el fin del mundo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con todos vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mis hermanos, aquí Jesús, fíjense la gran comisión. Id, haced discípulos, bautizar, enseñar, ¿está encerrada en qué? Está encerrada en algo glorioso. Toda autoridad me es dada. Estoy con vosotros todos los días. Autoridad y presencia completa y la comisión dentro. Mis hermanos, se los dice a sus discípulos hasta el fin de los días. Esos discípulos se murieron, ¿eh? Lo saben, ¿no? Los apóstoles se murieron, ¿eh? Y ya no salieron más apóstoles, ya no hay más, ¿eh? Se murieron. Pero ¿cómo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días, mis hermanos? Porque aunque estos discípulos y apóstoles se murieron, mis hermanos, la iglesia de Cristo permanece. Y son los discípulos de Cristo los que han creído quién es Él y guardan, mis hermanos, por la gracia de Dios, aquello que Cristo ha mandado, que deben seguir con esta gran comisión. Y Cristo le dice a esos discípulos y a su iglesia: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y esta es nuestra seguridad. Y esto es lo que debe darnos seguridad, de que la iglesia tiene que salir de las puertas y predicar a Cristo y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Eso es lo que debe de hacerte pensar en el día de hoy. ¿Cómo respondes a esas palabras de quién es Jesús, a su muerte y a su resurrección? Porque, ¿saben? Esto sí o sí se cumple y se cumplirá hasta que Cristo venga. Porque ¿cuál es la última palabra del Evangelio de Mateo? Y quien me la diga sin mirar la Biblia, le damos un aperitivo gratis. Son gratis, son gratis. Bueno, amén, así muy bien. Fíjense que acaba diciendo amén, mis hermanos. Mateo acaba diciendo amén, punto. ¿Y qué significa amén, mis hermanos? Así sea. Y ese amén, aunque lo escribiese Mateo, algunos dicen, quizá lo dijo Jesús, otros quizá lo pone Mateo. Sea lo que sea, mis hermanos, ha quedado escrito por inspiración y por lo tanto es el amén mismo de Dios. Y es Dios quien al final dice, así sea a todo esto que os he dicho. Por lo tanto, iglesia, ve. Predica a Cristo crucificado y resucitado, bautiza a aquellos que creen, enseña todo lo que Cristo mandó, amén, porque Cristo está con nosotros. Y si hoy aquí tú entiendes, aunque no sea de manera perfecta, pero entiendes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que resucitó victorioso y que su sangre perdona los pecados y que en Él tienes vida eterna y salvación. No endurezcas hoy tu corazón, por la gracia de Dios, no lo hagas. Acude a Cristo y el camino será estrecho, pero el fin es glorioso. Quiera Dios, por su gracia, que algún día, de alguien que está aquí, podamos ver que bajas a las aguas, como Jared, Naim, Leana.